Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada donde diciembre ha dicho presente, no como en la mañana. Esta es la tercera mesa de este seminario sobre la interculturalidad y esta mesa se titula Propuestas para una política de interculturalización de la educación superior en Chile desde un enfoque interseccional, avanzando hacia una mirada pluriverbal del espacio universitario. Y para generar un debate, tenemos dos presentaciones de dos colegas, amigas muy importantes en sus quehaceres. La primera de ellas, las voy a presentar a las dos inmediatamente, o sea, son conocidas, pero voy a leer un pequeño currículum. Verónica Figueroa Huencho, hoy en día parte de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Ella es administradora pública por la misma universidad, tiene un doctorado en Management Science y un postdoctorado del Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford. Ha estado investigando temas de gestión pública en contextos de diversidad, políticas públicas indígenas y pueblos originarios. Tiene una cantidad muy interesante de artículos que deben ser leídos sobre política intercultural, ¿no? Muy interesante. Y nuestra segunda invitada es Elisa Loncón. Ella es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, doctora en Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto parece que estoy hablando a la derecha al inicio del primer proceso de la convención, ¿no? Digamos. Sí, magíster en Lingüística, Universidad Autónoma Metropolitana, en México. Es profesora de inglés por la Universidad de la Frontera y actual académica de la Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación son lenguas indígenas, educación intercultural bilingüe y pluralismo epistémico en la educación. Y, por supuesto, para el orgullo de todos nosotros, fue la presidenta del primer proceso constituyente en Chile. Así es que muy bienvenidas. Entiendo que alrededor de 30 minutos cada una para que haga una presentación y vamos a partir con Verónica y luego continuamos con la Lamien Elisa para después generar preguntas o comentarios del público. Mari Compulamien, Mari Compuché, un saludo muy afectuoso a todas y todos, agradeciendo por cierto la invitación para poder compartir algunas reflexiones. Muchas gracias a Claudio también por la presentación y por cierto un honor compartir con la ñaña Elisa Loncón en este espacio y ver también tantas caras, ¿no? de colegas, de amigas, de amigos que han sido tan importantes en distintos espacios. A mí me gustaría en esta oportunidad, ¿cierto?, de poder compartir algunas reflexiones, hablar de interculturalidad en la educación superior, yo diría desde dos perspectivas. Una, por cierto, del rol que me tocó cumplir durante el año pasado como subsecretaria de Educación Superior, que yo creo que también allí hay una forma de entender la política desde la interculturalidad, pero también desde la interseccionalidad, lo que supone, ¿cierto?, poder formular políticas para el sistema desde estos cruces de género, ¿no? y de mi autoidentificación también como indígena, y luego también como académica, ¿no? como profesora titular de la Universidad de Chile, donde he tenido la oportunidad también de pensar distintos procesos que nos parecen relevantes para una universidad estatal y, por cierto, una universidad con la responsabilidad en el país que tiene la Universidad de Chile. Así que nada, muchas gracias por eso. Y he compartido y les voy a, como decía antes, algunas reflexiones. Primero, partiendo, por cierto, ¿no? esta idea de la interculturalidad, que claramente tiene sus raíces en el reconocimiento de la diferencia, en el reconocimiento de la diversidad, pero que no puede ser desde la funcionalidad, entendida desde la funcionalidad al sistema existente, sino que la interculturalidad nos interpela también, nos llama a repensar cuáles son las reglas del juego para poder avanzar hacia una verdadera transformación de las sociedades.
Y claramente cuando hablamos de interculturalidad no puede seguir, ¿no?, anclada en visiones decimonónicas que no representan los desafíos que tienen las sociedades actuales y que representan de alguna manera también las estructuras que tienen nuestras universidades, sobre todo cuando tenemos grupos históricamente excluidos, particularmente pueblos indígenas que han sido o han ido avanzando en el reconocimiento de sus derechos. Como señala la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Interculturales, la interculturalidad supone la interacción equitativa entre diversos pueblos, así como la posibilidad de generar expresiones compartidas a través del diálogo y del respeto mutuo, siendo un principio interpretativo clave para identificar los derechos fundamentales. La interculturalidad, por lo tanto, emerge también como una característica sustantiva dentro del concepto de ciudadanía, incidiendo también en la transformación de la institucionalidad que permite el ejercicio de esa ciudadanía y, por lo tanto, cuando hablamos de interculturalidad, también hablamos del desafío de cómo damos cabida a diferentes formas de participación y particularmente de representación y, de manera específica, de representación política. Cuando hablamos de interculturalidad y educación superior, tenemos que entender también que la interculturalidad es un proyecto político de convivencia que cuestiona los mecanismos de participación y representación actual, que da cuenta también del racismo y de las asimetrías que todavía existen y que busca que aquellos sectores históricamente excluidos podamos ejercer nuestros derechos de libre determinación y autonomía. Estos derechos, como vamos a ver, se expresan en diferentes espacios, se expresan también en la educación y, por supuesto, también en el espacio de la educación superior. En términos generales, la educación superior no ha sido necesariamente objeto de atención por parte del Estado, al menos en el caso chileno, entendiendo que la obligatoriedad puede terminar a propósito del ejercicio del derecho a la educación con la educación media y que los proyectos de vida que pudieran surgir posterior a ello van a depender de cada persona, de sus aspiraciones o de las posibilidades individuales. En el caso de Chile, la consolidación de un sistema de educación superior ha sido institucionalizado con la Ley 21.091, que creó una subsecretaría de educación superior, que hasta ese momento era una división dentro del ministerio, para intentar elevar el rango de la toma de decisiones ministeriales en este ámbito. Sin embargo, como también voy a contar, un espacio con muy pocas atribuciones reales para ejercer como un órgano rector de la política pública en esta materia. Estamos viviendo tiempos disruptivos, eso también es un elemento del contexto importante para hablar de interculturalidad en la educación superior. Estamos viviendo tiempos disruptivos en lo geoeconómico, en lo geopolítico, también en lo cultural, también en lo tecnológico, especialmente en lo medioambiental. Y por lo tanto, no solamente debemos pensar qué educación superior queremos, con qué instituciones, con qué conocimientos, con cuáles competencias y habilidades, sino que también tenemos que cuestionarnos si las respuestas a esas necesidades pueden seguir siendo respondidas sin una participación real y efectiva de sectores históricamente excluidos como los pueblos indígenas, como el pueblo tribal afrodescendiente o como el caso de las mujeres también. Y por lo tanto, para hablar de interculturalidad son muchas las preguntas a las que nos someten los cambios actuales y los cambios futuros, y que son también difíciles de responder para la educación superior. Si nos preguntamos cuáles serán los cambios que tiene que enfrentar la educación superior, probablemente no va a ser fácil encontrar cuál es la respuesta a esa pregunta. Pero si cambiamos el enfoque y nos preguntamos qué es lo que nos va a cambiar en este contexto probablemente presente y futuro, la respuesta podría ser un poco más sencilla. Lo que nos va a cambiar es la necesidad de aprendizaje, es decir, lo único cierto que tiene el futuro es la necesidad de aprendizaje que van a tener las personas. Ahora, ese es un aprendizaje a lo largo de la vida y por lo tanto también se puede dar en múltiples espacios, incluso en lugares donde aún no se produce ese aprendizaje. Y en este sentido, las universidades y las instituciones de educación superior en general tenemos que generar nuevas estrategias para seguir siendo el lugar donde ese aprendizaje se produzca, se valore y se desarrolle, pero para ello también la ciudadanía tiene que valorar aquello que entregamos y aquello que vamos a entregar. Y es aquí, por lo tanto, donde la interculturalidad cobra un sentido estratégico, porque las sociedades van a ir acrecentando su diversidad, pero también van a ser cada vez más visibles las asimetrías
y las luchas, por lo tanto, que los pueblos indígenas van a ir reconfigurando y que también probablemente vayamos ocupando nuevos espacios, especialmente aquellos de carácter político. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos las universidades preparadas para ese reto? ¿Para producir un aprendizaje valorado por esas ciudadanías diversas? ¿Por esa sociedad que nos va a interpelar por herramientas, conocimientos, habilidades, aproximaciones nuevas, diferentes en torno a la interculturalidad? Esto sin duda es complejo porque la educación ha sido claramente un instrumento puesto al servicio de un progreso lineal y de la homogeneización de conocimientos, donde diversas poblaciones se han visto obligadas a integrarse a un proyecto de nación que es homogéneo y donde la educación formal se ha constituido en una herramienta para la imposición y la consolidación de una cultura que es hegemónica y también homogénea. Esto ha contribuido, por cierto, las universidades hemos tenido un rol ahí en consolidar e imponer una cultura hegemónica y homogénea, la idea de un solo saber, de una identidad, de una forma de producción y cómo esa forma de producción ha dominado a otros y sobre todo saberes diversos, ¿no? a los que se ha categorizado como inferiores. Claramente esta visión de universidad está obsoleta. La interculturalidad no es una decisión de buena voluntad o una concesión que las instituciones de educación superior hagan a la sociedad o a los pueblos históricamente excluidos. Hoy más que nunca se trata de una decisión de supervivencia y de una decisión de permanencia de las instituciones. Aquí hay un elemento que es bien interesante, ¿no? Rick Evans, que es un autor británico que trabajó las teorías del Action Learning, planteaba que para sobrevivir una organización tiene que aprender y evolucionar al menos con la misma rapidez con la que cambia el entorno. Dicho al revés, plantea que el ritmo con el que cambian las instituciones debe ser mayor o igual a los cambios que ocurren en el entorno. Sin duda esto puede ser relativamente sencillo para otro tipo de organizaciones, pero por lo que he señalado anteriormente, esto es bastante dificultoso, ¿no?, para las instituciones de educación superior, sobre todo por las formas en las que el conocimiento occidental se ha hegemonizado, pero también porque la educación superior todavía sigue atrapada en estas formas decimonónicas, formas estancas de generar conocimiento, por comunidades académicas que siguen siendo más o menos homogéneas, por autoridades que no necesariamente consideran o valoran otros proyectos de mundo, o con valores que no dan cuenta de los cambios que estamos viviendo. Hoy los cambios no son lineales, los cambios son exponenciales, y las instituciones no somos dispositivos tecnológicos que se actualizan todos los días, como ocurre, ¿no?, con los celulares, donde apretamos una tecla en nuestro computador y se actualizan 2 o 3 veces, incluso en el mismo día. Necesitamos tiempos para aprender, para asimilar, para modificar comportamientos, para incorporarlos a nuestras prácticas cotidianas. Y por lo tanto, si no abordamos hoy los desafíos que nos plantea la interculturalidad, ya estamos atrasadas. Ya perdimos vigencia y competitividad. Tenemos que hacernos grandes preguntas, por lo tanto, hay que cambiar el foco de esta idea de competitividad de las universidades. Dejar de preguntarnos cómo podemos ser la mejor universidad del mundo, para preguntarnos más bien cómo podemos ser la mejor universidad para el mundo. Hay que cambiar el foco, entender que para estos tiempos disruptivos ya no basta con tener al interior de nuestras comunidades a los mejores talentos, a las y los mejores académicos, sino se gestiona y se transforman esos talentos para sociedades interculturales. Las universidades somos más que personas inteligentes que confluyen en un espacio. Es más que la simple sumatoria de talentos, de capacidades y habilidades. Y claro, en el caso de Chile, los pueblos indígenas conformamos el 12,8% de la población, es decir, más de 2 millones de personas. Pero también aquí hay una dimensión interesante, y es que el 50,68% de quienes componemos los pueblos indígenas somos mujeres, y somos el grupo predominante en todos los pueblos indígenas. Por lo tanto, pensar la interculturalidad también supone incorporar el concepto de interseccionalidad. Los pueblos indígenas no somos homogéneos, sino que también tenemos una diversidad en nuestra composición y en nuestra realidad. Y la interseccionalidad es una teoría y es una práctica que desafía las formas reductivas de entender las diferencias que afectan a las personas
cuyas experiencias pueden ser moldeadas efectivamente por la etnia, por el género, por la clase, por la edad, por el territorio, entre otras dimensiones, y que no pueden ser entendidas de manera integral solo examinando una dimensión en sí misma. La interculturalidad, por lo tanto, cuando hablamos de los desafíos a la educación superior, debe ser necesariamente interseccional. En el caso, de hecho, de la educación superior, en el caso de Chile, el porcentaje de mujeres indígenas con nivel técnico superior es de un poco más de un 9%, mientras que el resto de la población supera al 10 y fracción por ciento. Respecto al nivel educacional universitario, hay una diferencia de 4,96 puntos porcentuales en consideración con las mujeres, de hecho, no indígenas. Por lo tanto, para mí pensar en la interculturalidad en la educación superior requiere también pensar sistemáticamente al menos en 4 grandes dimensiones que se me vienen a la cabeza y que conforman, yo diría, ¿no?, como piezas de un rompecabezas que nos pueden ayudar a comprender cómo podemos avanzar hacia una verdadera interculturalidad. La primera de esas dimensiones tiene que ver con el poder, una cuestión que cuando hablamos de interculturalidad no la podemos obviar. Y obviamente el poder tiene diferentes expresiones. Hablamos de un poder político, es decir, el poder que radica en el Estado y en su institucionalidad y que debe transformar esa institucionalidad para dar cabida al ejercicio de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas. Y esto obviamente tiene un correlato en la instalación de la interculturalidad como un principio jurídico y político, no solamente como algo que se valora, ¿no?, como señala el actual texto constitucional, y que claramente esta definición repercute en la educación superior. Pero para que ocurra ese cambio en esta dimensión política, el Estado tiene que respetar los derechos, los tratados, los acuerdos, ¿cierto?, que ha suscrito, sobre todo en las últimas décadas. Entre ellos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que señala que los pueblos tienen derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, de manera que queden debidamente reflejadas en la educación y en la información pública. El Convenio 169, que señala que deberán adoptarse medidas para garantizar a todos los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que eleva esta diversidad a la categoría de patrimonio común de la humanidad, afirmando que la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos, enfocando los derechos humanos como garantes de la diversidad cultural y enfatizando que estos derechos son universales, indisociables e interdependientes. Interesante es también que esta declaración define, de hecho, un plan de acción compuesto por 20 objetivos que asumen y del cual son responsables los Estados miembros. Entre estos se encuentran profundizar en el debate internacional sobre los problemas relativos a la diversidad cultural, salvaguardar el patrimonio lingüístico de la humanidad, apoyar la creación, la expresión y la difusión en el mayor número posible de lenguas, incorporar al proceso educativo métodos pedagógicos tradicionales con el fin de preservar y optimizar métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la transmisión del saber, así como respetar y proteger los sistemas de conocimiento tradicionales. Por lo tanto, esta primera dimensión del poder y la responsabilidad que tiene el Estado en traducir, no solamente en aplicar el derecho internacional, el marco de derechos internacionales, sino en transformar la institucionalidad, es clave para dar cabida también, permitir convertirse en un paraguas al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en el ámbito en el que nos encontramos hoy día reflexionando, que es el de la educación superior. Y eso me lleva a un segundo nivel, que es cómo la interculturalidad se expresa en la institucionalidad de la educación superior. En el caso de Chile, la Ley 21.091 define que la educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento, la vinculación con la comunidad a través de la difusión, valorización y transmisión del conocimiento para aportar al desarrollo sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico del país. También la ley enfatiza que la educación superior busca la formación integral y ética de las personas, orientada al desarrollo del pensamiento autónomo y crítico,
que les incentive a participar y aportar activamente en los distintos ámbitos de la vida en sociedad. Todo ello sustentado en la autonomía de las instituciones. Esta autonomía se entiende como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales. La ley también señala que las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra en el marco de cada proyecto educativo. Señala también que corresponde a la Subsecretaría de Educación Superior la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, a su promoción, a su mejoramiento continuo. Por lo tanto, es ahí donde se puede ejercer un rol para intencionar programas, sistemas de financiamiento o formular políticas que releven la interculturalidad. Desgraciadamente, si bien la ley señala que el sistema debe promover y respetar los valores democráticos, la no discriminación arbitraria y la interculturalidad, no hay una fuerte voluntad, más bien, si no hay una fuerte voluntad política de hacerlo, probablemente esto no ocurra. Y esto supone salir del discurso, salir de las palabras bonitas en torno a la interculturalidad y transformarla en acciones concretas, ¿no? Transformarla en financiamiento, transformarla en lineamientos que intencionen que las instituciones de educación superior comiencen a incorporar en sus definiciones la interculturalidad, la interseccionalidad o el territorio. Una tercera dimensión importante para hablar también de interculturalidad en educación superior es, a propósito de la institucionalidad, la gobernanza de las instituciones de educación superior. Y esta es una dimensión relevante porque la existencia de espacios de decisión donde puedan estar las voces, las propuestas, los conocimientos de los pueblos indígenas es una necesidad. Debemos tener presencia de personas indígenas en instancias unipersonales, en instancias colegiadas de decisión, para poder transformar así los procesos internos y dotarlos también de nuevo sentido. Nuestra presencia como pueblos indígenas en los espacios de la universidad es una oportunidad para volver a repensar la educación superior, pero también para repensar la labor académica y la necesidad de encontrar y abrir nuevos espacios de convivencia. Una responsabilidad actual, de hecho, de las universidades es hacerse ecos de estas voces, abrir espacios desde la academia, transformar sus propios procesos y estructuras para favorecer que las personas indígenas también puedan incidir. Y esto requiere también repensar los espacios de poder, de decisión, repensar en las jerarquías académicas, los procesos para llegar a esas jerarquías académicas, y esto probablemente no ocurrirá si seguimos usando los mismos criterios que han regido al desarrollo académico, definidos particularmente desde miradas masculinizantes y homogeneizantes. Si bien se ha buscado nuevas vías para favorecer el ingreso de más mujeres o de pueblos indígenas, los criterios no han cambiado, siguen siendo los mismos. Y probablemente las personas indígenas, las mujeres también, nos encontremos con más complejidades. Dentro de estas complejidades se encuentra también, por cierto, la posibilidad de ejercer la libertad académica y de cátedra de manera realmente plena, lo que me lleva a la cuarta dimensión, que es la composición de las comunidades académicas y de las comunidades universitarias. Para hablar de interculturalidad es necesario repensar los espacios académicos, la conformación de las comunidades, de sus enfoques de pensamiento y también, por cierto, de la docencia. Aspectos como la libertad de cátedra son fundamentales, pero también requerimos cambiar las reglas del juego en el que esa libertad de cátedra se ejerce y que requiere pensar también los espacios de la educación superior, sobre todo desde el avance que el marco internacional de derecho ha tenido para los pueblos indígenas. Por lo tanto, apuntamos de manera importante a la necesidad de problematizar los paradigmas desde donde se construye el conocimiento, pero también se toman decisiones al interior de las universidades. Contar con más mujeres, contar con más personas indígenas, contar con más personas afrodescendientes, contar con más personas, ¿cierto?, de las disidencias sexogenéricas, no puede ser entendida solo como enriquezcamos los espacios de la educación superior. Hay allí una necesidad de transformar estos espacios, de ponerlos al servicio de las transformaciones sociales desde un pensamiento que se madura y se transmite también desde estos lugares, desde estos cuerpos, desde estas ideas. Ponerlas, por lo tanto, a disposición de la formación de nuevas ciudadanías, de nuevas generaciones que tienen que enfrentar problemas tremendos que además les hemos heredado de una gran injusticia social.
Y por lo tanto también aquí tenemos que pensar la necesidad de contar con estrategias de acceso, de permanencia, de egreso, de vinculación con el medio, que respeten los estándares internacionales. Sin duda estas 4 dimensiones se pueden agregar muchas otras para poder hablar de interculturalidad en la educación superior. Este es un debate abierto al que hay que ir dotando de contenidos. Pero este debate también requiere que igualemos las condiciones del debate. Requiere dar real representación a los pueblos indígenas como actores claves de este presente y de este futuro. Para ir cerrando mis reflexiones, quisiera señalar que obviamente, ¿no?, lo he señalado, los problemas actuales y futuros requieren que nuestras universidades estén orientadas al desarrollo humano, se orienten al desarrollo sostenible, que se enfoquen hacia los derechos humanos, que reconozcan también y ejerzan un rol clave en la superación de las desigualdades. Pero también las universidades tienen que ser agentes de transformación social, se tienen que ver a sí mismas como agentes de transformación social, contribuyendo así a la construcción de sociedades que sean no sexistas, sociedades más igualitarias, sociedades no discriminatorias, sociedades, ¿cierto?, que contribuyen a la justicia social y, por cierto, hablar de instituciones que adoptan enfoques feministas y plurinacionales. Yo soy y voy a ser de aquellas que van a defender el proyecto plurinacional, que nunca voy a hacer gárgaras con el concepto de plurinacionalidad y que tenemos, por cierto, que seguir reflexionando y posicionándolo, ¿no?, de manera de construir sociedades futuras que puedan, ¿no?, pensar en criterios, con criterios de interculturalidad y de igualdad. Pero obviamente para avanzar y para adelantarnos a los desafíos que nos plantea este futuro incierto, sobre todo desde las demandas de la interculturalidad, también tenemos que tener claro que las universidades no basta, ¿no?, con que se definan o que lo pongan en sus definiciones estratégicas, en sus páginas web, en sus proyectos de desarrollo institucional, que constituyen espacios plurales, que son equitativas, que son igualitarias, que asumen de hecho, ¿no?, las demandas por terminar con las desigualdades de género o que incorporan, ¿cierto?, las diversidades de múltiples actores que han sido históricamente excluidos. Es importante que las instituciones y las universidades propicien acciones deliberadas de transformación, que proyecten, ¿no?, desde las comunidades educativas hacia la sociedad, generando, ¿no?, la oportunidad de acceder a conocimientos nuevos, pero también democratizando el conocimiento. Hay que hacer una apuesta por un conocimiento que se transmite a la sociedad y que, por cierto, también se democratice en esa sociedad. Tenemos que entender, creo yo, un debate que es importante, sobre todo hoy día cuando estamos muy atosigados, ¿no?, como instituciones por los criterios de acreditación y de excelencia. Creo que es importante que entendamos que la excelencia universitaria es el punto de partida, nunca es el punto de llegada, especialmente porque no puede ser ese punto de llegada si no hemos hecho en el proceso una reflexión, una incorporación respecto de la interculturalidad. Es necesario, ¿no?, que tengamos tiempos para reflexionar y pensemos qué queremos que valoren de nosotros, ¿no?, la sociedad, qué tipo de procesos vitales, qué tipo de procesos personales y colectivos vamos a ayudar a desarrollar, qué valores vamos a interiorizar, qué calidad humana vamos a aportar al mundo. Necesitamos inspirar y dejarnos inspirar. Las universidades cambian a las sociedades, pero también es importante que se dejen cambiar por las sociedades y por sus entornos. Tenemos que ser ojos y oídos de la sociedad, pero también la universidad tiene que ser el espacio para comprender el presente, para deliberar el futuro, y no me cabe duda que la interculturalidad es una oportunidad y debe ser un eje clave en esas reflexiones. No podemos dejarla escapar, no podemos dejar la interculturalidad en espacios de discrecionalidad. Y esa tarea obviamente no es solitaria, no es solamente de las personas indígenas que estamos dentro de la universidad, es una tarea colectiva. Y esto se hace también con todas y todos aquellos que creen que esa universidad distinta, esa universidad diferente, esa universidad intercultural es posible también. Chaltumay, muchísimas gracias.